todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Ya es nuestra última clase de este básico y vamos a estar hablando acerca del evangelismo. Entonces, siempre vamos a iniciar con una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos enseñe y cierre sus ojos. Señor, gracias por el tema que vamos a aprender hoy. Gracias porque sé que tú nos vas a enseñar, que tú nos vas a guiar en este tiempo para aprender, pero sobre todo que tú vas a colocar en nosotros ese impulso, ese espíritu, esa carga que hay en tu corazón hacia la gente que no te conoce y que vas a activar en nosotros ese compromiso, esa responsabilidad de evangelizar. Haz la obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿qué es el evangelismo? Bueno, el evangelismo proviene de la palabra evangelio, que significa básicamente buenas nuevas, buenas noticias o el mensaje feliz. Y a mí me encanta esa definición del mensaje feliz porque sí, creo que efectivamente el evangelio es el mensaje más feliz que podemos recibir. Entonces, entendiendo que esto significa la palabra evangelio, evangelismo quiere decir llevar el evangelio, ¿no? O sea, llevar, comunicar, predicar, dar a conocer las buenas nuevas o el mensaje feliz, que es el mensaje de salvación. Ahora, hay muchas formas en las que nosotros podemos hacer esta tarea y un poquito hablábamos en el testimonio de esto, ¿no? Como por ejemplo que hablamos el mensaje a través de nuestra boca, es decir, un mensaje, una predicación, una charla entre alguien, pero también evangelizamos a través de nuestros actos, ¿no? A través de nuestro testimonio silencioso del cual ya estuvimos hablando en la clase del testimonio. Pero hay una definición que a mí en verdad me encanta, es una de mis definiciones favoritas sin duda, porque dice así que el evangelismo es llevar a las personas un paso más cerca de Dios. Y a mí esta definición me gusta mucho porque me ayudó a tener paz en el proceso de aprender a evangelizar, porque a veces tenemos la idea de que el evangelismo es hablarle a alguien y que hace a alguien reciba a Jesús, sea salvo, se bautice, llegue a la iglesia y todo esto. Y sí, ese es el objetivo del evangelismo, pero con esta definición aprendemos que la salvación es un proceso. Todos hemos tenido nuestro proceso de salvación hasta llegar al punto clave y culminante en el que digo, sí, acepto a Jesús como el Señor de mi vida y ahí comienza mi proceso de santificación. Pero el proceso de salvación tiene diferentes pasos que llevan un determinado tiempo, para cada persona es diferente. Entonces, el evangelismo es participar de ese proceso de salvación y no siempre nos va a tocar participar en el paso de aceptar a Jesús. Probablemente me toque participar en el paso de solamente poner una semilla. Y esto me recuerda mucho a la historia de Esteban. ¿Recuerda usted a ese evangelista Esteban tan poderoso que dice que él comienza a predicar el evangelio y lo rechazan, lo persiguen y lo matan? Pero ojo, porque en esa misma historia de Esteban aparece un personaje que va a ser súper relevante en la historia del Nuevo Testamento, que es Pablo. Pablo es uno de esos hombres que escuchó, que miró a Esteban evangelizar y que estuvo ahí durante su muerte. Fue parte de quienes apedrearon a este hombre, de quienes no aceptaron el evangelio en ese momento. Pero Esteban formó parte del proceso de salvación de Pablo, porque él puso en Pablo una semilla. Ahora usted póngase en el lugar de Pablo, de mirar a este hombre
Esteban predicar con tanta convicción y luego estar ahí de rodillas siendo apedreado y que su oración fue, perdónalos? Seguramente eso movió algo y fue preparando el corazón de Pablo para que tiempo después él pueda convertirse. Entonces, aparentemente Esteban no tuvo éxito en el evangelizar, por ejemplo, a Pablo, pero sí cumplió su parte en el proceso. Entonces, a veces nos va a tocar ser un Esteban, que no vamos a poder mirar el fruto del trabajo de evangelismo, y a veces no, a veces nos va a tocar ser quien tenga la bendición de ver el fruto, incluso de participar en el proceso de discipulado. Pero de cualquier forma, estamos evangelizando cuando llevamos a las personas un paso más cerca de Dios. Entonces, no se desanime si de pronto usted dice, yo compartí, yo hablé y no vi un fruto. Ok, igual y hoy solo le tocó dar ese paso pequeño. Cuando la gente está tan, tan lejos de Dios, un paso parece no hacer la diferencia. Pero poco a poco, de paso en paso, un día ya solo les falta un paso para llegar a Cristo. Entonces, eso es muy importante. Llevamos a las personas un paso más cerca de Dios. Al menos les recordamos que Dios existe. Les recordamos el sacrificio de Jesús. Ponemos una semilla, aun cuando no nos toca cosechar. Ok, el evangelismo es el único llamado que es universal. Tenemos ministerios, tareas, servicios, llamados de forma personal, ¿no? Como por ejemplo los 5 ministerios. Son algo personal, no todos tenemos el llamado a ser apóstol o maestro, pero el evangelismo es un llamado universal. ¿Por qué? Porque nos incluye a todos aquellos que somos discípulos de Jesús. En el momento en que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y nos agregamos a la familia de Cristo, también recibimos este llamado, que podemos encontrar en los diferentes evangelios, como nos dice Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, lo que conocemos como la gran comisión. Y aquí quiero resaltar que este es un llamado de responsabilidad, no precisamente de invitación. No es Jesús diciendo, hey discípulo, te invito a que intentes predicar el Evangelio en todo el mundo. Es, te llamo y te hago responsable de cumplir esa parte de evangelizar. Y esto es muy fuerte. Si de verdad analizamos lo que esto representa, es muy, muy fuerte. Es una responsabilidad muy grande. Porque somos parte del plan de salvación que Dios tiene para este mundo. Así como Jesús tuvo su función indispensable en el plan de salvación, nosotros tenemos una función en ese plan. No nada más es Jesús vino, murió, resucitó y ahora somos salvos. Ahora es mi responsabilidad hacer que ese sacrificio que es suficiente para nuestra salvación llegue al conocimiento de todo el mundo. Que la gente pueda conocer cuál es el camino hacia la salvación. Por eso le digo, usted y yo somos parte del plan de salvación para la vida de alguien o de algunos. Así como alguien me compartió a mí, alguien me ha discipulado a mí y por eso yo soy salva, yo también soy parte del plan de salvación para otros. ¿Cómo? Dando a conocer cuál es el camino a la salvación, el sacrificio de Jesús. Y le digo que es muy fuerte porque la Biblia es clara cuando dice que
El sacrificio de Jesús y el plan de salvación es único y suficiente. O sea, no hay un plan A y un plan B. Por eso nosotros somos el plan de comunicar a las personas. ¿Se da cuenta? La responsabilidad que Dios ha colocado en nosotros de decir, ustedes son los responsables de hacer que todo el mundo conozca el sacrificio de mi Hijo, que les da salvación. Entonces, no podemos decir, no, gracias, es nuestra responsabilidad. De eso depende la salvación de algunas personas. Y mire, la historia que vamos a leer ahorita me parece increíble. A lo mejor la ubica, es la historia de Felipe. Y, y vamos a leerla. Dice Hechos 8, 26 al 31. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo, Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y bueno, si seguimos leyendo la historia, Felipe comienza a explicarle, empiezan a estudiar juntos lo que dice la Biblia y al final este hombre es salvo. Pero, ¿qué quiero destacar aquí? La pregunta final de esta historia. ¿Entiendes lo que lees? La respuesta es algo que nos debería sacudir. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Claro, ¿cómo la gente va a saber que necesita un Salvador si no se le enseña? ¿Cómo las personas van a saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida si no hay quien se los enseñe? ¿Cómo las personas van a poder ser salvos a través de oír la palabra de Dios si no hay quien se las predique? Por eso tenemos la responsabilidad de evangelizar, porque no hay forma de que nosotros podamos decir, necesito ser salvo si no he escuchado la palabra de Dios, si no he estado en contacto con la palabra de Dios. Y el primer contacto casi siempre es por alguien más, ¿no? O sea, pocas veces es como que yo digo, voy a tomar mi Biblia, ¿no? Voy a agarrar una Biblia porque tengo interés. No, en la gran mayoría de las veces, el primer contacto que tenemos con la palabra de Dios es a través de alguien que me la dijo, que me la enseñó, que la recitó para mí, que la vivió y me la mostró a través de su vida. Por eso el evangelismo es una responsabilidad de la que no podemos deslindarnos y no podemos decir, no, es que yo no soy un evangelista. Ok, tal vez no tenemos el ministerio de evangelista, pero sí tenemos la comisión de evangelizar. Predicamos a Cristo. Primera de Corintios 2, 1 y 2. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que, mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. El evangelismo se trata de predicar al Cristo crucificado. Donde inició nuestra salvación es en la cruz. Por eso, como dice Pablo, nos olvidamos de todo
y nos enfocamos en mostrarle a la gente a Cristo, en mostrarle el camino a la salvación. Y ya veíamos también un poquito de esto en el tema del testimonio, ¿no? Recuerda que vimos algunas recomendaciones y decíamos, el testimonio tiene que enfocarse en darle la gloria a Dios, tiene que enfocarse en que la gente se encuentre con Cristo, así como la mujer samaritana que testificó y lo que hizo es llevar a esas personas hacia Jesús. Lo mismo hacemos en el evangelismo, ya sea que lo haga a través de un testimonio o que yo haga una predicación o de cualquier forma, el objetivo es mostrar solo a Cristo, hacer discípulos de Jesús. Y cuando hablo de hacer discípulos de Jesús, siempre recuerdo la historia de Juan el Bautista, porque si usted recuerda esa historia, Juan el Bautista inicia su ministerio antes que Jesús. Juan el Bautista comienza a hacer discípulos, es decir, él tenía seguidores que escuchaban sus enseñanzas, que le seguían, que de alguna forma lo veían como maestro, como autoridad, pero después aparece Jesús. Jesús se bautiza, inicia su ministerio y entonces automáticamente las miradas se dirigen hacia Jesús, que es correcto, así tiene que ser. Incluso Juan mismo decía, yo solamente estoy abriendo el camino, o sea, yo solamente estoy siendo un mensajero, una persona que está preparando el camino para quien realmente importa. Pero hay una historia en la que dice que está Juan con sus discípulos, pasa Jesús, viene Jesús, ellos ven a Jesús y algunos que estaban ahí con Juan siguiéndole, ahora empiezan a seguir a Jesús y se vuelven parte de los seguidores, de los discípulos de Jesús. Y ese tiene que ser nuestro objetivo. No hago discípulos de Elizabeth, sino que tengo que dirigir la atención a Jesús. A lo mejor de principio ellos sienten que están aprendiendo de mí, de principio ellos están viéndome a mí como un ejemplo, como un maestro, pero al final todo tiene que dirigirse, tiene que enfocarse en que después ellos puedan seguir por su propia cuenta a Jesús como su maestro, que se conviertan en sus discípulos. Eso es muy importante. No hacemos discípulos de nosotros, no hacemos que la gente dependa de nosotros, sino tenemos que llevarlos hacia Cristo. Ahora, vamos a continuar leyendo ahí mismo, 1 Corintios 2, 3 y 5 dice, me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y estos versículos me parecen increíbles, me parecen muy bonitos porque aquí nos enseña muchas cosas. Primero, aprendemos que somos incapaces de evangelizar. Y eso a mí me da tranquilidad, porque creo que de verdad va a haber muchísimas ocasiones en las que vamos a sentirnos completamente incapaces de poder evangelizar, ayudar, darle una palabra a alguien. Y es que es correcto. Y si somos conscientes de que somos incapaces, entonces podemos pasar a la siguiente parte que nos enseña este versículo. Confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Es decir, no es mi gran habilidad para hablar y persuadir a las personas, no es mi gran conocimiento, es el poder del Espíritu Santo en mí. Y dependemos 100% del Espíritu Santo para hacer obra de evangelismo. Para realmente ser efectivos en nuestro trabajo de evangelizar es necesario el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo está en mí, está en usted, porque hemos sido llamados hijos de Dios, pero tenemos que empezar a trabajar, o sea, compañeros con el Espíritu Santo para poder ser un buen evangelista. No es yo hablo acá por mi cuenta, sin escuchar ni permitir que el Espíritu Santo me guíe. Es el Espíritu Santo y yo caminando juntos, compañeros de trabajo, siendo yo sensible a la voz del Espíritu Santo que me muestra qué necesita esa persona, cómo necesita ser evangelizada, hoy qué necesita escuchar. A lo mejor hoy necesita un abrazo nada más, o un testimonio, o un acto de misericordia, de amor, de amabilidad. A lo mejor necesita dinero o algo material. ¿Cómo voy a saber eso? El Espíritu Santo. Y la segunda cosa que vemos en este versículo es que dice que así se hace, o sea, de personas incapaces que muestran el poder del Espíritu Santo, así funciona, porque de esa forma no podemos llevarnos la gloria a nosotros. Y yo pensaba, claro, por eso Dios no envía un ángel a evangelizarme, porque entonces yo quedaría tan maravillado con ese ser celestial que a lo mejor me costaría trabajo voltear a ver a Dios, ¿no? Porque diría, wow, pero si veo a un simple mortal ordinario como yo, hablando el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, no me queda duda de que ahí hay algo divino, de que ahí tiene que estar actuando Dios. Si alguien con las mismas debilidades, defectos que yo empieza a vivir una vida en el Espíritu, entonces me doy cuenta de que ahí está Dios. ¿Se da cuenta? Por eso, por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque eso es lo que va a hacer la diferencia entre un ser humano promedio y un hijo de Dios. Y eso es lo que va a convencer a otros. Ahora, hablamos entonces de que necesitamos al Espíritu Santo. Por lo tanto, la vida devocional es necesaria. ¿Cómo voy a desarrollar esa comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo es que voy a desarrollar ese compañerismo con el Espíritu Santo, esa sensibilidad a través de la vida devocional? A través de la oración, obviamente a través de la lectura de la palabra. Yo tengo que tener en generosidad en la palabra en mi vida, en mi mente, en mi corazón, porque si no, ¿de dónde voy a yo poder hablar palabra de Dios si no ha entrado a mi corazón? Pero hay algo muy importante en el evangelismo y que pocas veces tomamos en cuenta, la intercesión. Recuerde que la intercesión no es una oración más. La intercesión es específicamente hacer una oración por alguien más, ¿no? O sea, no por mí, no por mis necesidades, sino yo levantando una oración en favor de otro. Y usted ya vio esta parte de la oración de intercesión. Y esto es sumamente importante en el evangelismo. El evangelismo tiene que ir acompañado de la intercesión sí o sí. ¿Por qué? Porque en la intercesión, en el yo ponerme a orar por otros, es que el Espíritu Santo me va a mostrar las necesidades, las estrategias de cómo voy a yo a evangelizar a esa otra persona. Pero también en la intercesión, el Espíritu Santo, Dios va a poner en mí un corazón que ame y que sea genuino en su deseo de hacerle el bien al otro. Y ahorita vamos a hablar de esa parte del amor. Y esto de la intercesión lo vemos muy claro con Pablo, específicamente
en las diferentes cartas que él escribe a las iglesias. Estas iglesias que son resultado de su trabajo de evangelismo, de sus viajes misioneros. Y en primera las cartas ya nos hablan de un Pablo intercediendo, porque cómo él podía hablar tan específicamente a las necesidades, a las problemáticas, a las luchas que estaban enfrentando estas iglesias si él se encontraba lejos y en un tiempo donde no había comunicaciones como hoy. Bueno, porque él intercedía. Y en ese compromiso de interceder por las iglesias, Dios les revelaba lo que ellas necesitaban y escribía estas cartas que edificaban sus vidas. Pero además vemos algunos ejemplos en que él literalmente deja escrito su deseo, su compromiso y su acción de estar intercediendo por las iglesias. Y vamos a ver algunos que son muy hermosos. Filipenses 1 del 3 al 4. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Colosenses 1 del 3 al 4. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis ante todos los santos. Uno más. Segunda de Tesalonicenses dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Son tres ejemplos, lo vemos en tres cartas diferentes. Pablo directamente diciendo, oro por ustedes. Y me encanta la pasión con la que aquí vemos a un Pablo que dice, no dice, ay, estoy orando, ¿no? Voy a orar. No, o sea, dice, me acuerdo de ustedes y hago una oración y por cosas específicas, ¿no? Pido porque su fe continúe, persista. Pido con alegría, pido bendición, agradezco por ustedes. O sea, es muy específico y eso vemos en verdad que él tenía este hábito de la oración, de interceder por otros. Yo la verdad le invito a que usted sea un intercesor por aquella gente a la que le está evangelizando. Siempre le digo a los jóvenes, somos muy feas personas, porque a lo mejor nos encontramos con alguien que tiene un problema y lo fácil que se nos hace decir, voy a orar por ti y no orar por ellos. A mí me pasa, ¿no? Y yo le decía a los jóvenes que algo que hemos aprendido es eso. No le digas, voy a orar por ti. En ese momento haz una oración, porque si no, luego se nos va a olvidar. Y entonces estamos mintiendo. Imagínense, esas personas cuentan con mi oración. ¿Qué tal que yo le digo, ay, no te preocupes, tienes un problema, voy a orar por ti y yo nunca oro y entonces no pasa nada? ¿Qué va a pensar esa persona? La oración no funciona. Por eso hay que tomarnos muy en serio la intercesión. Haga una oración. A lo largo del tiempo que estuve trabajando en las misiones, algo que descubrí es que la oración es una increíble forma de comenzar el evangelismo, porque casi nadie se niega a una oración. Primero porque no los compromete, ¿no? O sea, realmente, pues, oras y ya, ¿no? En segunda, porque todos tenemos necesidades, todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que queremos. Y si tú ofreces orar para bendecir sus vidas, para que Dios les ayude con algún problema que ellos tienen, lo van a hacer aunque sea por educación. La oración de verdad es algo a lo que casi nadie se niega, pero es tan poderoso que puede cambiar la vida de las personas y abrir la puerta. Hacer milagros la oración que nos abren la puerta para iniciar el proceso de evangelismo. Entonces, interceda,
interceda por las personas, ore, ofrezca oración. Que cuando alguien le está contando un problema, que cuando usted ve a alguien que está pasando una dificultad, no sea nada más, ay, que te vaya bien, que te mejores. No, ¿puedo orar por ti? ¿Me dejas orar por ti? Sea valiente. Créame, Dios va a hacer cosas bien bonitas a través de la oración de usted, que se decida a orar. Podemos interceder de forma general, ¿no? O sea, a lo mejor yo oro por todas aquellas personas que no te conocen, está bien, a lo mejor esto se vuelve un poquito menos general y a lo mejor oro por todas las personas de mi familia que no te conocen, o bien, si yo ya tengo ahí la carga, la necesidad, si yo voy a empezar, ya le eché el ojo a alguien que voy a evangelizar, intercedo de forma personal, ¿no? O sea, te pido por Pepito tal que te conozca, que sea salvo, que, ¿ok? Cualquiera de estas formas está bien y eso va dependiendo de cómo nos vaya conduciendo Dios, también de cómo esté yo en mi trabajo de evangelismo, pero de cualquier forma tenemos que interceder. Ahora, unido a la intercesión viene el amor. La intercesión es una muestra de amor, porque yo le aseguro que usted sí, que sí ora por aquellos que son sus seres queridos. O sea, si su hijo se enferma, claro que va a interceder por él, porque lo ama. Entonces, la intercesión es una muestra de amor. Entonces, por eso le digo que van unidos. Pero también la intercesión nos lleva a amar. A lo mejor hoy no siento como que ese amor todavía, ¿no? Esa carga por las personas que no te conocen. Pero cuando yo empiezo a interceder, me empiezo a identificar con sus necesidades, pero también me empiezo a identificar con el corazón de Dios hacia ellos y eso produce amor en mí. Entonces, si usted dice, híjole, es que a mí me cuesta trabajo evangelizar porque no siento como misericordia, no me siento como conectado hacia aquellos que no te conocen, empieza a interceder. Empieza a interceder por aquellas madres que no conocen a Dios, por aquellos jóvenes que no conocen a Dios. Así empieza a interceder. Y eso, créame, que va a activar en usted el amor de Dios por ellos. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 2 del 7 al 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Está súper bonito este versículo. Y es un Pablo diciendo, cuidamos de ustedes, nos interesan tanto como si fueran nuestros hijos, con ternura, con paciencia, con responsabilidad, con esmero, con persistencia, como un padre con su hijo. ¿Por qué? Porque han llegado a sernos muy queridos, porque hemos llegado a amarlos. A eso tenemos que aspirar, a amar a las personas como Cristo les ama. Y en primera es una decisión, decir, yo voy a amar a esas almas por las que Cristo murió. Pero también, insisto, la intercesión nos lleva a eso, a empezar a ser más sensibles, porque a veces estamos muy encerrados en nuestro mundo, en mis necesidades, en la iglesia incluso, ¿no? En las paredes de la iglesia, en el mundo cristiano en el que vivimos, y ya no nos damos cuenta de cuánta necesidad hay a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos llegar a sentir ese amor que describe aquí Pablo, como el de un hijo y un padre a través de la intercesión? Yo recuerdo que empecé
a salir a trabajar a Ciudad de México. Y de primero me impactaba mucho mirar a los indigentes. O sea, ver un indigente y entonces como que a mí me dolía y yo estaba impactada, pero conforme fue pasando el tiempo y era tan normal ver personas pidiendo dinero y con necesidad y enfermas y todo esto, llegó un punto en el que ya no sentía yo nada, era como muy normal, o sea, me había acostumbrado. Y un día yo me di cuenta de eso, de cómo ya pasaba yo muy indiferente frente a toda, o sea, a toda esta necesidad. Y dije, no, eso no está bien, porque ese no es el corazón de Dios. Y empecé a orar por esos indigentes que yo no conozco, o sea, sus nombres, pero yo oraba y yo decía, Dios, te pido por la gente que me he encontrado en el metro pidiendo dinero, por esa gente que está ahí, sí, que no tiene, que no ve, que no tiene un pie, una mano, que no tiene trabajo. Todas esas personas, yo oro por ellos. Y de verdad yo sentí esa cosa dura que estaba en mi corazón, que se había vuelto de tanta ver necesidad a mi alrededor, se empezó a quitar. Y nuevamente podía mirar la necesidad a mi alrededor y sentir compasión, como lo siente el corazón de Dios. Interceda, haga oración por su corazón, porque solo el amor es lo que nos va a dar la motivación suficiente para esforzarnos y responsabilizarnos de evangelizar. Así como el amor fue el motor del plan de salvación por el cual Jesús vino aquí, por amor el Padre envió a Jesús, por amor Jesús murió en la cruz, por amor usted y yo evangelizamos, por amor a Dios, pero también por amor a esas almas. Uy, este versículo me sacude muchísimo. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Me encanta ese versículo. Siento como que lo leo y ahí puedo sentir la pasión de Pablo, no sé, llorando mientras escribe esto y en verdad me sacude porque digo, yo quiero llegar a decir eso mismo. Quiero de verdad sentir esa misma pasión por los perdidos. Quiero estar dispuesta, como dice Pablo, a gastarme para que otros puedan llegar a Cristo. Por eso tenemos que orar. Por eso tenemos que interceder. Porque solo así vamos a poder sentir amor por aquellos que se están perdiendo, por aquellos que no conocen a Dios y que aún a veces son desconocidos para nosotros. Tenemos que interceder. Y vamos terminando. Vea esto. Esto es muy interesante. Primera de Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y aquí hay algo clave, porque aquí nos está dando la clave para poder llegar al punto anterior que leímos, ¿no? A un Pablo apasionado, entregado, dispuesto a dar su vida, a darse a él completo por las almas. Aquí lo vemos. No era que Pablo fuera tan santo, tan obediente. No es que, ay, ese Pablo, cómo sabía amar. No. Dice, no tengo por qué gloriarme. Es decir, no es por mí, no es por mi esfuerzo o porque soy tan buena persona, es porque me es impuesta una necesidad. Ahí está la clave. Claro que como seres humanos vamos a inclinarnos hacia el egoísmo, hacia buscar nuestro propio bien. Pero
Cuando nos es impuesta una necesidad de parte de Dios, entonces somos capaces de dar y no de esperar recibir. Por eso dice ahí, ay de mí si no anunciaré el Evangelio, porque me ha sido impuesta una necesidad. Y eso es algo que escapa a nuestro intelecto humano, nuestra razón humana. Eso es algo de nuestro espíritu. Y créame, yo por muchos años yo leía eso y decía, wow, yo quiero eso para mi vida, ¿no? O sea, quiero poder decir eso mismo que decía Pablo. Y empecé a hacer esa oración. Dios, esta necesidad en mi corazón, que pueda sentir esa carga por los perdidos. Y puedo recordar perfectamente el día en el que decidí, bueno, no decidí cómo explicarlo, más bien fue ese día en el que como que se activó esta necesidad. Yo venía regresando de trabajar de Ciudad de México, un 11 de diciembre, algo así creo que era. Entonces estaba viniendo la gente hacia Ciudad de México, las peregrinaciones para ver a la Virgen, ¿no? Yo iba saliendo del metro y encontré a una familia, un niño pequeño, un bebé, papá, mamá. Eran, no sé, como 10, 11 de la noche de noviembre, perdón, de diciembre, o sea, frío. Y esta familia iba entrando hacia el metro con un bebé chiquito y una virgen grandota cargando. Yo los vi y dije, está haciendo mucho frío, ¿no? Los niños, o sea, wow. Y no sé, como que sentí algo aquí. Y luego subo a mi autobús y vengo de regreso hacia mi casa. Y en la carretera pasa una peregrinación junto a nuestro camión. Y recuerdo muy bien que eran bicicletas, pero hasta el frente venía un hombre con unos shorts, una playera sin mangas y la antorcha que corría. Y yo miré la cara de ese hombre que se esforzaba y yo sentí mucho dolor, porque yo dije, ese hombre lo está haciendo en vano. Todo el sacrificio y todo el esfuerzo y esa devoción que hay en ese hombre no sirve para nada porque está engañado. Y de verdad yo sentí muchas ganas de llorar y yo dije, Dios, esa es la necesidad. Alguien tiene que, alguien tiene que hablarle a esas personas. Y bueno, pasaron muchas cosas después de eso, pero a lo que quiero llegar es eso. Tiene que orar y decirle, Dios, dame tu corazón hacia los perdidos. Quiero que en mi corazón haya esa misericordia por los perdidos, haya ese amor por los perdidos, me sea impuesta la necesidad de hablar tu palabra, de predicar tu evangelio, que no pueda yo quedarme quieto, que me sea necesario. Y esta es la acción práctica que yo le motivo hoy a que usted haga. Ore y pídale a Dios por esa necesidad, ese espíritu de Él en usted que le esté activando a mirar las necesidades, a sentir misericordia y a hablar el Evangelio. Porque créame, cuando eso está en nosotros, se- no puede ser más grande la vergüenza, el miedo, nada, porque es más grande la misericordia y el amor de Dios. Así que esa es la acción práctica, es la oración que yo le dejo. Piénselo, medítelo y tome esa decisión de decir, Dios, pon en mí tu corazón hacia los perdidos. Pon en mí esa necesidad. Espíritu Santo, dame el poder para hablar, no con mis palabras, sino con tus.
palabras a otros. Que se lleve esa tarea y en verdad empiece a evangelizar. Cumpla con su responsabilidad. Tarea. Vamos a ver. Nuestra tarea es describir de forma breve, sencilla y clara cuál es el mensaje del Evangelio con sustento bíblico. Recuerden, vimos que el evangelismo es llevar las buenas noticias o el mensaje feliz a otros. La pregunta es, ¿cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuál es el mensaje feliz? Porque tenemos que tenerlo claro para poder comunicarlo. Entonces, de forma muy breve, clara y sencilla, pero con sustento bíblico, vamos a describir, lo va a hacer por escrito, cuál es el mensaje del Evangelio, perdón, ahí hay un error en la palabra Evangelio, y me lo va a enviar, ya sabe, a través de WhatsApp. Esa es su tarea. Ahora, nos vemos el día domingo en el Zoom. Es muy importante que se conecte al Zoom porque vamos a estar trabajando acerca de algunas recomendaciones de qué sí se hace, qué no se hace en el evangelismo y un poquito acerca del seguimiento de los nuevos, del discipulado, que ese es un tema unido al evangelismo, pero ya es como un paso más adelante. Entonces, vamos a estar hablando como a grandes rasgos cómo se hace el seguimiento a los nuevos, es decir, cómo se inicia con el discipulado. Entonces, por eso es muy importante que usted asista a la sesión de Zoom. ¿Ok? Pues muchas gracias. Entonces, nos vemos el domingo.